Bueno, yo solamente, o en primer lugar, saludar al presidente de la ANEF, José Pérez, saludar en su nombre, presidente, a todos los nuevos dirigentes y dirigentes y a quienes han retomado desde otros lugares y en otros cargos responsabilidades también en el directorio de la ANEF, saludar al expresidente Carlos Insunza, que estaba también acá, que fueron parte de este proceso democrático y de este proceso que solidifica al final del día a las organizaciones sindicales cuando vivimos estos eventos electorales. Saludar al diputado de la República, saludar al ministro del Trabajo y al subsecretario con quien hemos compartido debates también en el marco del Consejo Superior Laboral, a todas las autoridades presentes, saludar a Alicia, saludar a Raúl, saludar a Julio, con quien nos encontramos todos los años en este evento. Reafirmar en primer lugar nuestro compromiso como Central Unitaria de Trabajadores, no solo en el hito conmemorativo que significa, ya lo decía el diputado Tucapel Jiménez, de alguna manera la inauguración del año político sindical para nosotros en el marco de esta actividad y por lo tanto dar cuenta de que si bien es un hito que marca el inicio de nuestra agenda sindical en este año 2019, también, por cierto, tiene como primera razón y fundamento y sentido la participación nuestra, no solo en esta representación de la presidencia, sino que también con nuestro vicepresidente de Gestión y Finanzas, nuestro vicepresidente de Organización, nuestros consejeros nacionales que están presentes hoy día. No solo es la inauguración del año político sindical, sino que en primer lugar es la reivindicación y el compromiso de la Central Unitaria de Trabajadores con la lucha y la defensa del trabajo decente, en este caso en la administración del Estado, la administración centralizada, pero también veo aquí a dirigentes de la salud, de otros gremios que somos parte de la mesa del sector público y donde hemos dicho que tanto como la defensa de los derechos y de los trabajadores en el caso de la administración centralizada, donde no puede ser comprendida la función pública en torno a la llegada de un gobierno u otro, sino que esto tiene que tener una mirada mucho más de a largo plazo, mucho más de altura y donde la defensa del trabajo decente y terminar con las políticas de precarización como los trabajadores honorarios ha estado tan presente. Pero eso también, y aprovecho de mandar el anuncio ya que tenemos a representantes de los municipios, también lo hemos dicho en el marco de la administración descentralizada. La defensa del empleo público no es solo respecto de los gobiernos de turno, es también respecto de los gobiernos locales y lo planteo porque estamos enfrentados a desafíos este 2019 muy importantes de descentralización, de más poder a los gobiernos locales y quisiéramos que eso no fuera fenómeno, no fuera parte, ¿no?, de llevarnos también dentro de esta administración descentralizada las malas prácticas que hemos tenido en la administración central y donde al final de cuentas finalmente en esta redistribución del poder en los territorios, finalmente terminemos también viendo políticas que no son las políticas que nosotros esperamos, donde hay persecución a los trabajadores por pensar distinto, donde hay persecución a los trabajadores del Estado por tener una posición política que es absolutamente legítima y necesaria y donde muchas veces al no coincidir con los gobiernos o los empleadores de turno, finalmente son sometidos a presiones indebidas. Por lo tanto, esa tarea, que sabemos que ha sido una tarea dura que ha tenido que enfrentar la ANEF en este periodo, además en un periodo donde estaban además en elecciones, por lo tanto fue un proceso de continuidad con mucha altura de mira, creo que da cuenta de la tremenda responsabilidad con la que todos tenemos que asumir este desafío. Por lo tanto, nosotros desde la CUT representar también nuestro compromiso con la defensa del trabajo decente en la administración pública y en un proceso de negociación que todavía sigue en curso también en el caso de la ANEF. Parto con esto porque compartimos como Central Unitaria de Trabajadores gran parte de los planteamientos que ha hecho de manera extraordinaria el diputado Tucapel Jiménez, por lo tanto suscribimos gran parte de esas palabras. Solo quisiéramos incorporar como un elemento más que parte del desafío de la consolidación de la democracia en los países pasa por el reconocimiento en primer lugar de la reivindicación por los derechos humanos, pero no solamente el respeto a las libertades generales, sino que también el respeto a la libertad sindical y el reconocimiento de estos valores como valores fundamentales. No podemos tener verdadera paz en nuestros territorios cuando tenemos desigualdades profundas. Y eso es parte de lo que nosotros hemos aprendido en la lucha de largos años, que hoy día nos toca representar a algunos, pero que viene con una tradición que no solamente recoge lo que fuera el año pasado, la conmemoración de los 30 años de refundación de la Central Unitaria de Trabajadores, sino que los 100 años de vida sindical que representa la CUT. Este proceso de consolidación de las democracias, de garantía de los derechos humanos, pasa en primer lugar por
reivindicar la historia, la verdadera y fidedigna historia de nuestros pueblos, pasa por reivindicar políticas contra el negacionismo, tal como se ha hecho en el marco de los proyectos de ley que hoy debate el Parlamento, pero también pasa por buenas políticas de Estado en materia social. Los países nunca se van a poder sentir plenamente satisfechos en sus democracias solo garantizando la participación en los procesos electorales. Esa es una manera y es un ejercicio de la democracia. El más fuerte y el que consolida las verdaderas libertades y la paz en nuestros pueblos pasa por la justicia social. Y en el mundo hoy tenemos 700 millones de trabajadores y trabajadoras. Este es un último informe de las perspectivas de empleo de la OIT. Tenemos 700 millones de trabajadores y trabajadoras que, pese a recibir ingresos y tener trabajo, son pobres. Eso también es una violación a los derechos humanos. Tener trabajadores y trabajadoras que en sus países se cuestiona su grado de legitimidad o de representatividad, tener gobiernos que esperan hacer diálogos alejando las posiciones críticas dentro de esos procesos, es también violentar las democracias. Nosotros somos unos convencidos de que en estos tiempos se abren oportunidades. Si bien es doloroso y ha sido muy doloroso lo que hemos visto durante este fin de semana y lo que hemos visto durante un tiempo a esta parte en nuestro país, una ofensiva fuerte de sectores conservadores, pero también de extrema derecha, que han hecho uso y abuso del concepto de la tolerancia y de las libertades de expresión, que nosotros claramente no podemos compartir, pero entendemos que en ese debate ha habido un elemento ausente. Y el elemento ausente ha sido este. La reivindicación no solo pasa por la demanda de verdad y justicia, es en primer lugar un cimiento. Sin eso, poco o nada podemos construir de ahí para adelante. Pero no nos podemos solo conformar con eso. Los gobiernos hoy día también tienen el gran desafío de avanzar en políticas de mayor justicia social que permitan hacer de la democracia un ejercicio de igualdad plena, donde el color de nuestra piel, donde nuestro apellido, donde haber estudiado en un colegio municipal o privado no hagan diferencia, y donde el hecho de tener un trabajo sea fuente de dignidad y no de pesar. Veo acá dirigentes que son parte de la Federación de Trabajadores de Walmart, pero son además miembros de la coordinadora No Más FP, que han estado dando una lucha incesante por el debate de pensiones. Eso también son reivindicaciones de derechos fundamentales. Porque cuando sacamos del centro el debate de lo humano, cuando sacamos del centro el debate del ser humano, entonces ya tenemos un problema estructural. Cuando el problema es principalmente económico y cómo damos buenas cifras económicas, a costa muchas veces de los derechos sindicales, a costa muchas veces de las libertades sindicales, a costa muchas veces de los derechos básicos, como tener un ingreso que me permita superar la pobreza, tener acceso y derecho a una justa pensión, como ha peleado la coordinadora. Cuando todos esos elementos se conjugan, entonces no solamente tenemos un problema de mirar lo que ocurre en el mundo, también tenemos un problema estructural en nuestros propios países. Y ese es parte del desafío que nosotros hemos conjugado en nuestra lucha por la defensa de los derechos humanos, de reivindicar y estar acá presentes para hacernos cargo una vez más, como lo han hecho no solamente hoy, sino que históricamente la CUT, en la defensa de los derechos humanos, en la lucha por la verdad y la justicia, y como lo hacemos permanentemente en los distintos eventos en los que participamos, sino que además decimos con ello que el desafío no puede ser solo hasta ahí. Debemos dar un paso más allá. Y hoy día, creemos nosotros, se abre una oportunidad para aquello. Que la gran lección que saquemos en nuestro país respecto de los debates que se están dando en Chile no es solo la política del nunca más, no es solo impedir que posiciones que relativizan lo que fuera el periodo de la dictadura en nuestro país se consoliden, sino que es además exigirnos más, ponernos un estándar más alto. Es decir, no solo luchar por verdad y justicia y a seguir haciendo ese camino fuerte y poderoso que hemos desarrollado hasta ahora, principalmente de la mano de las agrupaciones, sino que además llamarnos como Estado a decir, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Y en esa perspectiva, nosotros le hemos dicho desde la CUT, esto pasa por avanzar en más y mejor justicia social, más y mejor trabajo decente, porque cuando nuestros dirigentes sindicales nos mataron,
y a los sobre 300 dirigentes sindicales que tenemos detenidos desaparecidos hasta el día de hoy, no solo lo hicieron por la defensa de la democracia para que nunca más podamos vivir o debamos vivir una dictadura del terror como la que vivimos, sino que además fue porque las libertades sindicales permitieran que en el corto andar no solo tuviéramos organizaciones empresariales fuertes y consolidadas, como lo requieren todos los países, no solo tuviéramos gobiernos consolidados y legítimos, electos en procesos democráticos, no solo tuviéramos partidos políticos fuertes, como lo requiere toda democracia, porque a ninguno de nosotros, más allá de tener o no tener militancia, nos hace bien que los partidos políticos sufran crisis, porque cuando no hay contrapartes activas a los estados, a los gobiernos, evidentemente que eso daña y perjudica a la democracia. No solo necesitamos medios de comunicación cada vez más plurales, que no sean solo pauteados por las necesidades o las demandas de sectores específicos, sino que también requerimos movimientos sociales muy fortalecidos. Y en eso, sin duda que el rol del movimiento sindical, tanto público como privado, es clave y fundamental. No vamos a tener en nuestros países verdadera democracia, no vamos a tener en nuestros países verdadera paz social si no es con contrapartes fuertes y legitimadas. Es por eso que nuestro mensaje hoy día y nuestro llamado es precisamente a que esta tarea la asumamos con el mayor de los compromisos en un contexto que es doloroso para quienes hemos tenido familiares no solo detenidos desaparecidos, sino que también torturados y que hasta el día de hoy viven con aquello. Por cierto que es doloroso hacerse cargo de lo que ocurrió el fin de semana en nuestro país, porque es abrir heridas, es abrir historias. Pero no cabe duda que de aquello, quienes somos líderes en nuestros distintos espacios, tenemos la responsabilidad principal de hacer un llamado a que esto sea una apertura, un diálogo sobre la defensa de los derechos humanos a plenitud. En primer lugar en nuestros países y de ahí con una mirada mucho más global, sin duda. En eso nosotros no tenemos ningún reparo. Por lo tanto, estimado presidente de la ANEF, estimada familia representada en el diputado Tucapel Jiménez, nuevamente reafirmar nuestro compromiso como Central Unitaria de Trabajadores, estar acá no solo para reivindicar las luchas, sino que tal como lo hemos dicho en otras oportunidades, porque nuestro mejor y mayor compromiso es seguir luchando por estos bienes inalienables que son el bien de la justicia social, del trabajo decente, del respeto a la dignidad del trabajo. Porque algunos dicen, bueno, quieren más plata, quieren más pensiones, pucha que les gusta pedir. Y uno dice, si no fuera por nosotros, Chile no podría ser un país desarrollado. Si no fuera por nosotros, hoy día no podríamos decir que somos parte del club de la OCDE. Detrás de eso ha habido trabajadores y trabajadoras que han entregado su vida al desarrollo de sus empresas, al desarrollo del sector público, al desarrollo de las políticas de Estado, al desarrollo del país. Por lo tanto, con justo y legítimo derecho creemos que debemos avanzar mucho más en este camino. Y por eso sentimos que es importante poner estos elementos sobre la mesa, porque es lo que le aporta y es la mirada que podemos aportar desde el movimiento sindical. Compartimos lo que han hecho el mundo político en este debate, particularmente el mundo de oposición, pero creemos que también es importante incorporar este otro elemento que es el que podemos entregar los trabajadores. ¿De qué manera logramos que todos estos debates tan álgidos, de tanta tensión en nuestro país, no solamente deriven en la toma de posición hacia un lado o a otro, sino que también permitan que otros actores, como el mundo sindical, podamos contribuir a ese debate con esta perspectiva amplia? Atrevámonos a hablar del desafío de la paz para el mundo, pero atrevámonos a hablarla desde estos elementos también: la justicia social, el trabajo decente, buenas políticas para impedir que el cambio climático afecte y termine con nuestro planeta. Atrevámonos a hablar de la migración con derechos, no sin derechos, no echando a quienes no nos gusta por su color de piel, sino que recibiéndolos y acogiéndolos con igualdad de trato. Atrevámonos a hablar de estos desafíos con esa altura de mira, para que entonces podamos sacar buenas lecciones para Chile y no terminemos finalmente haciendo de esto un juego de fuerza que
al común de los sentidos, termina polarizando y alejando mucho más de la política que acercándonos a un debate tan necesario como el debate de la defensa de los derechos fundamentales de cualquier ser humano, por la dignidad de nuestro país, por la dignidad de los trabajadores, por la dignidad de los pueblos. Nosotros estamos aquí reivindicando la lucha que diera Tucapel Jiménez y tantos otros, y asumiendo, como lo hemos dicho permanentemente, que no solo terminan en sí mismos, sino que nos han delegado a nosotros la tarea de seguir haciendo patria por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En tiempos complejos, en tiempos donde, vuelvo a repetir, tenemos 700 millones de pobres en el mundo, pese a tener trabajo, la tarea es aún muy larga. Y nosotros al menos no vamos a cejar en seguir reivindicándola desde el diálogo, como siempre lo hemos hecho, con la disposición que siempre hemos marcado, y desde la movilización, como también le corresponde al movimiento sindical. Muchas gracias.